Bienvenidos. Esperamos que ella les solucione la llegada de muchos. Buenas noches. Esta noche reinaugura, que creemos que reinaugurara nuestro proyecto. Parar hace un par de años con la pandemia, que ya es un 3. Y nos alegra mucho estar aquí hoy porque este trabajo que presentamos hoy es la conjunción de 3 impulsos que se dan de manera separada y vamos a estar viendo 3 facetas. Uno es a través del arte, otro es a través de la investigación y otro es a través de el trabajo político para poder mejorar esta situación a nivel mundial. Entonces, es muy lindo que podamos tener un acercamiento desde diferentes ángulos a la misma problemática, porque todo confluye en el mismo espacio y para realizar esto. Entonces, sin más, le pido a Fabián si pasa por acá a nuestra salita. Y voy a presentar a Fabián muy rápidamente. Primero también quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando desde casa o desde Encina o desde otro lugar del mundo. Esperamos que sean muchos y que todo se escuche bien. Por ahí nos pueden mandar una señal de vida para saber que escuchen. Y bueno, presento a Fabián García Ruiz Velasco, de la comunicación gráfica por la UAM Xochimilco. En sus primeros años en el mundo laboral se desempeñó como director de arte y composición digital. A la par que realizaba trabajos como fotógrafo principalmente en el ámbito arquitectónico. Es hasta el 2010 que su carrera se vuelca completamente a la fotografía, colaborando en diferentes plataformas gráficas y audiovisuales, en proyectos publicitarios, documentales y cinematográficos para diversas marcas globales, fungiendo como fotógrafo y director de Full Time Blacks, Hype Flora. En el 2018, en conjunto con André Bretón Torrero, funda su sello productivo, la Coordenada Films, con el cual produce con temáticas culturales, ambientales y tecnológicas de México, así como en diversos países de América Latina. También ha coproducido en conjunto con medios públicos mexicanos una serie documental de 5 capítulos, Semana Santa en Iztapalapa, historia de una promesa. No descarguenla, está buenísima. A la par de esto, ha realizado varios proyectos personales de fotografía fija, los cuales han implicado seguimientos de temáticos vacíos o fieras, así como proyectos que buscan generar ocio aquí. Y que a mí me parece magnífica, y ahorita nos habían de Don Pei Sur. Soy Juan García Luis Velasco, hacer fotos. Salto en la sala. Sí, ahí ya se ve. Sí. Y bueno, les voy a contar un poquito del proceso para llegar a estas fotografías. Y lo primero es que el filosofía originalmente trabajaba en el diario Costa. Estuve en eso yo más tiempo. Y hace como unos 8 años, por hacer del estilo, un proyecto documental que pues va. Y ahí empezamos a como, pues, mucho trabajo. Y de hecho, desde la vida y cualquiera completamente hace eso. Yo, antes, sí. Los países y pues con Sí. Ajá. Eso es importante. Puse al principio que te estaba sentido digo, más adelante. Pero bueno, aquí lo que hay es un nube de polvo abajo del agua. Eso es un buzo.
y tiene un vaso espacio con la... Voy a llegar ahí eventualmente, menos acuérdense, porque... Pero bueno. Entonces, digo, en algún momento te un giro laboral que se enfoca mucho más al documental. Diciendo que tienes que te acerca mucho con pues a mancas a diapositivas, o sea, cosas pues bastante, pues no sé, tienes que generar que se dice. Y el documental, en cambio, te acerca a cosas más, pues esto es sumarlas a problemáticas, a buscar soluciones de gente para esas soluciones. Entonces tiene este lado que pues, realmente te sensibiliza mucho las problemáticas a las que te vas a acercar. Entonces van a hacer unos añitos cuando, antes de que surgiera esta idea, justo es un año en el que estamos, que tenemos varios proyectos verticales. Nos tocó rompernos, tocaba una serie de videos acerca de todo un proyecto de como de sustentabilidad y manejo de aguas en Oaxaca. Nos tocan como bastantes cosas, no lo de la nada, de Marcos Antarca. Como que de repente estábamos como muy cerca de ese tipo pues, de proyectos y de trabajo, pues de gente dedicada a eso. Y digo, tanto especialistas como de comunidades, pues cambiamos por más de vida para lograr pues eso, ¿no? Pues una forma de vida sustentable. Y a la par de eso ese mismo año, yo regreso al museo, yo cuando tenía como 20 años, fue museo, bastante serio, finalmente nunca me certificó, y retomo ese plan. Y pasa esto que en el segundo museo de certificación, que ya me dejaron bajar con cama, pues ves como la foto del espejo que observara, de repente el guía se mete adentro, o sea, se mete la mano a la resina y saca un vaso rojo, de plástico, que está perfectamente como, como a 5 kilómetros de la costa, en medio de un arrecife, digamos, lleno de peces, y llega la pregunta de qué hace esto aquí, básicamente. Ahí como que surgen, digo, que van a mencionar que tal es el tercer elemento para generar, pues, para llegar a la edad de esta vez que soy como bastante entusiasta de posible. Entonces, pues de repente hay este clic pues de conectar, ¿no? De esos plásticos nunca se le dan realmente, se hacen más pequeños, se entran a la dieta de peces y eventualmente los omega-3, ¿no? Entonces está como esta idea absurda de, como el desechable es esta idea de lo rápido, ¿no? Como de algo que lo usan, lo tiras y de lo vuelve, pero no después. Entonces realmente ahí empieza como ese primer clic. Entonces ahí que eso, pues básicamente a observar la fuerza. Como a bajar platillos, a tratar de buscar, sí, tú ves. Empiezo a Winman Super. Pues literalmente hago en el patio, a ver qué me sirve, así empiezo a comprar productos y que voy a comprar. Pero porque me gusta el color, porque me gusta la textura. O sea, empieza un proceso de ese tipo, ¿no? Pues iré bajando entre los objetos y la imagen y de tomar referencias de platillos. Pues empiezo pues a maquinar y a bocetarlos, a semanas, todos platillos, cuatro producirlos cuando leo con un libro de super así, que es literalmente todas estas técnicas para hacer pues que la comida de cámara se vea ahí. UI, que trata lo importante que se vea apetitoso. Eso era como claro para que sancionara la obra, ¿no? Puse eso, empezó a contar plásticos, ya rayando el cartonero. Y empiezo a producir como una primera tanda de fotografía. De hecho, yo no le cuento a nadie. Lo que estoy maquinando también, lo que estoy haciendo, sino que como que para mí era importante para tener una primera de su alimentación. Pues que la gente lo viera de cerca, ¿no? Sin tener como un previo, o sea, una explicación previa, como llevar a su cara. Cada sesión de una tiene de hecho 6 horas. De los que se volvió muchísimo masaje. Y pues ya llevo a empezar primera tanda, así
fotos con amigos cercanos para pues, ver eso que. Yo la opinión fue muy positiva. Pero me doy cuenta que necesito pues, una asesoría, ¿no? Como para poder llevar a cabo el resto de las fotografías y seguir pues, ir de la mano de eso, ¿no? Entonces, por un lado, me acerco a un muy buen amigo que es Alex Medina, que es un maldito. Y con él me regreso a, pues, darles como a pues, asesorar, a poner un poco como tal vez la parte en las estéticas de las fotos. Y por otro lado, me acerco a Tabio de la Pega, que es Analicemor, que es pues, bióloga, en temas de sustentabilidad y ambientalismo, que es la que me empieza a dar como mucha información mucho más concreta y dirigida. Entonces, pues ya aparte de la búsqueda de materiales, a partir de eso, pues ya empieza a hacer mi guía. Entonces, como que me doy cuenta que tengo que hablar. Me doy cuenta también de las consecuencias de cada caso. Y llega esto, ¿no? De repente, pues ya tengo, pues eso, 25 fotografías. Muy mucho básico. Finales. Y necesito poderles dar un discurso para comunicar el mensaje, porque aquí hay problemas de que pues, literalmente estás viendo mi hecho de plástico. Entonces el mensaje escrito tenés que ser conviviente de una manera, pero tampoco quería que fuera oscuro, pero como que era difícil de llegar a eso. Y justo en una de las asesorías sobre análisis, de repente, pega tal cual. Y pues empieza, digo, o las veces están aquí todavía van un texto, como las están las placas de las fotos ahí afuera, que pues básicamente les van explicando platillo, pero son diciendo pues, el tipo de plástico que es y las consecuencias que tiene. Pues, se les saludan el de a mí. Y bueno, posteriormente, me acerco a WWF. Tenemos relación con ellos, o avanzamos proyectos con ellos. Tal cual pregunto si es una persona de ahí, ¿qué teléfono un efecto Wicca que pueda interesar a ese proyecto? Le han puesto las imágenes demás y tal campaña para dar una política muy estricta, una política pública que están impulsando para meterle una política de manejo de plásticos mucho más estricta. Entonces, bueno, lo que ocurre es que la colección la toma WWF para una campaña digital. Y pues eso está usando la foto durante meses. Después aparece Santander, que es uno de ellos, que te interesa la serie, y ellos hacen, pues, la cual les interesa hacer distribución física. Entonces ellos pues, hacen su apoyo a hacer las impresiones, mercados, todos. En las fotos, cuando la distribución se queda durante varios meses en el Corporativo Santander. Y ya, básicamente de ahí, bueno, actualmente las fotos vuelven a mí y ahora vuelve lo que sigue. Entonces esa oportunidad porque es para darles ahorita otro mundo de otro sitio de exposición. Pues básicamente es esa. La historia de esas cosas. Bueno, no más. Bueno, ya al final, faltan unas años de historia, pero bueno, en los redes sociales más posible. Les interesa un poquito más de información de su proyecto. Sí. Eh, Tenemos espacio para un par de eventos si quieren. Vamos a seguir presentando diferentes perspectivas del mismo problema, pero no sé si en este momento sobre el proceso artístico quisiera. Todos los productos son terrible mal. Todos los productos son bien mal. Los plásticos. O sea, los platillos que están presentados en el tapiz. Sí, los platillos sí. Sí que hay o sea, todos son basados en recetas, pues sí, ¿no? Pasta con camarones, pescado a la blanca, cosas así, ¿no?
Sí, pero originalmente la pensé mucho en el mar, porque es como tal vez investigación, luego vi que el mar, pues, básicamente está en todos lados. Por eso ponen una foto de flor de sal, justamente, ya está. En la sal, en el agua, o de pibasopo, o la rocha, que son justo, pues más bien creo que tengo que todo esto que ya está anda ahí como museo, que ya se sale justo de mi mamá, no ya es, pues pensar en otros lugares donde hay plástico, básicamente. La cerveza, el té, lo que tú quieras. O sea, básicamente ya hay plástico, pues está toda, en todos lados. Tener está en el animal que crían en una granja, o sea, está en todos lados. O sea, se va eso. Bueno, Gracias, Sobian. Al final vamos a tener un espacito para más preguntas, porque a lo mejor al revisar todas las perspectivas nos surgen más ideas con la pregunta. Gracias, Fabián. Ahora quisiera presentar a Rigo y a Gerardo. Me voy a permitirle unas brevísimas semblanzas de ambos. ¿Sí? ¿Qué pasa, por favor? Gerardo Ramos León es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y fotógrafo de naturaleza de formación autodidacta. Su trayectoria profesional se ha centrado en el estudio de la fauna silvestre en México, experiencia que le ha permitido desarrollar una mirada sobre el estado actual de nuestros ecosistemas. A través de su trabajando con equipos multidisciplinarios. Su experiencia tanto en campo como en gabinete le ha permitido identificar problemáticas ambientales. Ahora nos van a presentar un proyecto de investigación. Aquí. Al lado bien. Doctor Roberta, este trabajo se hizo al par de la afropolización de los remanentes geológicos del municipio. Es el primero que se nos pidió el municipio ir a revisar un poquito de los resultados. Y entonces, bueno, yo una lámina, como ya les comentaba, iba el equipo de trabajo a campo, el equipo de eso, se tomaban las mares de diferentes alturas sobre el oleaje y iban guardando la costa de Reca. De hecho, ya veo, tenemos toda la costa de Reca. Durante todo el recorrido había playas de un más acceso, veo playas un poquito más complicadas. Digo, en todas prácticamente pudimos encontrar nosotros plásticos de un tamaño identificable. Seguramente nanoplásticos o plásticos que no son visibles al ojo, había muchísimos más. Pero los plásticos que sí pudimos identificar de 1 milímetro a 5 milímetros y macroplásticos encontramos por todo. Aquí hay unas fotos, digo, gente que estaba en campo le tocaba caminar toda viajar y ver hacia dónde llegaban las plásticas. Había unas playas más limpias o con menos presencia, luego más playas un poco más de plástico, que era donde llegaba la mayoría de los plásticos. Y ya más cerca. Por nosotros nos tocó tratar de sacar datos un poquito más crudos para que oscura. Nosotros no hicimos ni trabajos sociales. Hay fragmentos de plástico y ya vienen tamaño de arena. Ahí fue donde nos tocaba. Había 2 personas, equipo de trabajo, con un pequeño microscopio y una lámpara y duraron horas y horas moviendo arriba, ¿no? Al principio, pero ya conforme va avanzando el loco de estaba identificando cosas y pláticas de estos super práctica un poquito más real. Nuestro trabajo se concentró principalmente en eso, que son bueno, esta lámina se la diseñamos a la gente de Ollero Banderas. Se la enseñamos a los empresarios, había gente en los investigadores, etc. La mayoría de los plásticos se cree que vienen de ríos, ¿no? Y de alguna manera tiene una botella y que no estaba todavía en ese momento. Y es como obvio que el vaso parado, bien el vaso de ¿no? Pero dando un poquito más de vuelta,
buenas partes vienen de muchas otras partes. Vienen de residuos de la construcción, vienen sean cuáles residuos, algunos vienen y se tema automovilístico también, algunas partes que se va. He mencionado, viene también de mucha parte agrícola, todos aquellos invernaderos, agrícolas, apochados, eneos, unos fragmentos también de algunos artes de prestado breves, sogas, etc. Ahí son 2 metros, tal vez la realidad son un poquito más indicados. Y ahí en Bahía de Banderas y de un basurero con ríos habitados, ahí están los arroyos, y desembocan en el Vespero y reserva. También está más o menos otro lado, puede ser parte de la fuga del río sobre los arroyos. Otra palabra, cada vez te dedicas a ver algo a detalle. Esa foto que ven ahí es de una pequeña partícula del cel. El luminiscente y el resuelve los mete en todos blancos y quizá mucho que es la arena. Y lo que iban haciendo el trabajo de se lo ponían rato por rato, identificaban en un posible plástico en el microscopio y ahí iban separando los picos capa los suelos. Activos 103, 114 muestras. También ardíos y alternado que no tenían Z. Se parecía y se fueron para y cada. Creado como temporadas. Se estaba prostituyendo. Me tocó estar aproximadamente un mes y medio trabajando en todas las tareas de biblioteras, un poco más de siempre. Llegábamos a cada playa, lo primero que veíamos, que es lo que más fácil, y no sé si ustedes les ha tocado visitar playas con una botella de plástico, una tapadera de la botella, alguna vez, pues lo que estamos acostumbrados a ir veíamos a ver es isolación, ¿no? Entonces se tomaban unas fotos a veces, a ver incluso como es el aquí que ya en la botella de y no me parece ya que siempre mismos. No quiere decir que fue la cosa muerte, pero igual vemos la basura ya en todas partes de la playa. Eso es lo que vemos a simple vista. Como parte del trabajo de campo, la hace un poco. Realmente lo que buscábamos sea partículas más pequeñas en la arena. Entonces ya observando, podemos ver pues mezclados con microplásticos. Con parte de la metodología que realizábamos en cada playa, hacíamos con un transecto lineal con digamos, una cita de 5 áreas en las que nos tirábamos arena. Entonces determinábamos aleatoriamente un lugar para mostrar en la playa. A mi playa es muy grande, de gran extensión. A ver, y nada más. Eran 5 sectores en los que tomábamos muestras de arena. Y con un colador como servidor, pues colábamos la arena. Entonces lo que quedaba en el colador lo conectábamos para posteriormente esa muestra fuera finalizada pues ya con el microscopio, ¿no? Ya es lo que encontrábamos. Entonces hicimos esto en las más de 100 playas del municipio. Llegamos, determinamos un lugar para nos quedar 5 puntos para tomar arena y pues de cuando íbamos tomamos ordenadas para saber de qué sitio era cada una de las muestras de arena y así más habite, creo que arriba va a compartirles esa información, ver y hacer un análisis de en qué porcentaje de plásticos y los plásticos sean similares. Entonces también pues podemos ver más de plásticos que igual nos los encontramos en el sector. No sé utilizado del New York Times. Y bueno, aquí ya estas imágenes son de lo que analizaban de una por una. Una vez que encontramos algún tipo de plástico, lo separamos, se separaban por playa y por tipo de plástico. Entonces,
tienes las heridas, ¿no? Se las a ver, no es en la pasaron los plásticos y ya está en la piel y y bueno, aquí es una metodología de trabajo que se realizó aquí en gabinete. Estas son las cosas que tienen de una de las tallas que más presencia de plásticos tenía. Y pues también Unicef. Bueno, que este es un análisis de la cantidad de plásticos que se van a las y le va a hacer la plana para que, o sea, incluso. Bueno, ya el resultado final, lo que le tratamos de mostrar al municipio es esto, ¿no? Todos los puntos que ven en color rojo tienen una de varias banderas. Hacia el sur está el municipio de Vallata, con de Sambo. Y se fija que prácticamente todo el litoral de Chile con el municipio, pues hay presencia de microplástico, ¿no? Cuando hicimos la exposición y presentamos ese trabajo en el municipio de Ariana, contamos aquí, subiendo fotografías y llegaba la gente y yo le comentaba a la edición y a los compañeros que había como dos tipos de impresión, ¿no? Había gente que se asomaba y decía, ¿cómo es posible? Y eso era normal, pero había otras personas que ya lo normalizaban, ¿no? Me decían, pues, sí, hay plásticos, sí, es normal, ¿no? Como es un problema de muchísimos años, ¿no? Prácticamente todas las playas tienen, si acaso en la parte norte y la bahía, toda la parte que está acá, que es Punta Peu, es una zona que dicen que hay muchos de nadie cofrando con él, diciendo casi. Ahí tocó ni que el acceso, parte de por el playas en el acceso que no hay, no se puede estar. Pero todas estas playas que están en la parte de acá abajo, sí, una vida toda. Gracias. Pero toda esta parte que está aquí, acá está Lucerías, si mal no recuerdo, toda esa zona, teniendo hoteles, fraccionamientos, casas, ya de desarrollo, pues todo eso ya hay plásticos como tal. En buena parte de esas playas están de este lado, ya la gente, el resto de playas de distancia acá, soy de un poquito más de arena en la mar, pero bueno, Sabinita pues, está bien, que está más eso. Y bueno, los resultados, como que lo vea el presidente principal, creo que todos asumen que había plásticos, no creían que hubieran palmas de playas. Y la primera pregunta es, ese es el resultado de todo lo que pasa en el mundo. ¿Qué puedes hacer tú? Pues difícilmente, ¿no? O sea, para quitarlos de mar es casi imposible. Están usando el trabajo en la playa, ¿no? Que es parte de lo que la investigación buscaba, ¿no? El presidente o tomadores de decisiones del municipio pudiera establecer esta línea de trabajo o una aplicación. Ayuda, ¿no? Bueno, aquí algunos datos, digo, ya lo comentábamos, una problemática mundial, no es solamente asociado al municipio de Valle de Valera. Casi el 80% de las playas procesan plástico y la mayoría son estilo, es un ¿no? De plástico mucho apple, desechable, la mayoría de peces porque se quebró. Polipropileno, están asociados a desde perdido con pileno, están asociados a peleas siguientes o algo. Lo más difícil de encontrar, no va a ver que por universidad o algo, el estireno rota y viaja con todas partes, ¿no? Algún otro dato que ya no tuvimos nosotros por elaborar, pero que son datos que tuvimos de otras partes, por tal pirulas, que nos puede haber entre 1.000.000 de nanoplásticos. Si cada muestra que nosotros encontramos una tablita muy cerca de 1.000 de plásticos que no podíamos ver. En las fotografías que mostró hace un momento Gerardo, me era muy curioso ver cómo el plástico ya estaba asociado a los amigos de AEDA, ¿no? Ya estaba en la miseta y estaba cooperando o viceversa, ¿no? Ya se estaba grabando o entregando a lo que son los amigos de AEDA, ¿no? Al final, cuando mostramos este municipio, ahorita hay una ley nueva por mes circular que no sé lo suficiente fuerza, pero el presidente y padre de reporteros estaban ahí cuando se puso todo el trabajo, comenzaron a gestionar, ¿no? Y que bien, que sí, y creo que es un piano que puede ayudar a tomar la decisión o en las empresas en algún momento puedan hacer. Ayuda. Es la última. Sí. Entonces,
¿Tienen alguna pregunta virtual? Bueno, en cuanto a los microplásticos, creo que no encontramos quién y más. Sí, estamos en donde hay más asentamientos humanos, encontramos cantidad de plásticos, nada más microplásticos. Pero había playas que, pues, podemos ver que eran vírgenes, que eran muy difíciles de acceso, que nos gustaba mucho trabajo, incluso poder llegar allá y encontramos también pues, que sean de plásticos. Lo que nos sorprendió es que muchas veces, sobre todo en el norte, desde la Sayivita y Zapacho, que pensábamos que iba a haber mucho plástico, no había tanto. Y esto hablando con las personas de ahí, resulta que pues ellos se dio panes de limpieza. Por otra parte, también había playas donde notábamos que por cuestiones de la marea y por lo mismo de que eran playas vírgenes o semivírgenes, que la gente no va a pasar, más que algunos cascadas o digamos en otras, ahí había también. ¿Algún pregunta? Por ahí el mismo. Ya lo Gracias. Bueno, ¿quién vio la película La Última de Pan? ¿Cuál era la característica diferente? No se podían morir. ¿Recuerda? O sea, no había manera, por más que le hicieran lo que le hicieran, ¿no? Pues eso es lo que nos estamos viendo con los plásticos y de estado viendo acá. Y como bien decía Rigo, es un problema global y entonces requiere solo la presencia del ser humano en cierta costa que hace que esa costa tenga plásticos, porque los plásticos viajan por las mareas, se encuentran en cualquier agua marina, en cualquier vega. Y precisamente eso me lleva a lo que voy a hablar yo, que son soluciones globales a problemas del tema de los plásticos. Tal es así que la Asamblea de las Naciones Unidas y es el máximo órgano de toma de decisiones de alto nivel en el mundo sobre el medio ambiente. Y esta asamblea se reúne cada 2 años haciendo determinadas prioridades en materias ambientales. En una reunión de esta asamblea, que fue la reunión 5.2, y es 5.2 porque fue justo cuando la pandemia, entonces tuvieron que dividir la reunión en 2 partes, una fue virtual y la otra fue presencial. Y en esta reunión, UNEA 5.2, hay una serie de resoluciones y la resolución 14 dice poner fin a la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Qué difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta resolución se convierte en un mandato de acuerdo y específicamente lo que dice el mandato es para el año 2024 construir un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino. ¿Por qué? Que aborde todo el ciclo de vida del plástico. Esto es fundamental. Todo el ciclo de vida del plástico. Es decir, no lo vamos a enfocar solo a la cicla. Nos vamos a enfocar desde el que el plástico nació. Entonces, puede que este acuerdo incluya obligar a los países y a las empresas a generar menos plásticos. ¿No? Bueno, esa es la directora ejecutiva del PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ella calificó a este acuerdo multilateral ambiental como el más importante desde el Acuerdo de París sobre cambio climático. Tan importante como complejo. Bueno, y entonces, pues se pone a trabajar. ¿Estás bien? Bueno, fue la primera reunión que se llama
Intergovernmental Committee, que fue en Punta del Este, en Uruguay, en noviembre-diciembre de ese mismo año. Esta es una foto que se tomó en la playa de Punta del Este. A que me cuenten el amor doble copa de vino. Ahí estoy panzona de ya parí. Relacionados. Hay una publicación que se llama PubChem que ha identificado más de 16,000 tipos de químicos en los plásticos. Básicamente, el plástico son químicos y carbón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los químicos le dan muchísimas cualidades, mil cosas, y se usa una enorme cantidad de químicos. Entonces, pues vamos a esta reunión, todos estamos muy emocionados, finalmente vamos a tener un tratado de plásticos a nivel mundial. Entonces, vamos a empezar a solucionar este problema. La que sigue. Bueno, pues siguieron 3 reuniones más. Si se fijan, son 2 veces al año. ¿Qué es lo que sucede en esas reuniones? En estas reuniones empezamos a partir de una propuesta inicialmente, este convenio, y se va negociando cada palabra, cada frase, cada capítulo de este convenio. Todos los países se juntan, hablan en plenaria, hay grupos de trabajo, es un trabajo increíblemente arduo porque las negociaciones se pueden ir hasta una agenda de 5 o 6 días y es probable que en esos 5 o 6 días licitaciones de países grandes llevan a muchos delegados o cosas de los negocian, es súper arduo, pueden poner la mano dentro del texto, para que cada uno le convenga. Bueno, ¿por qué pongo esto por ahí? Los boleros estaban con una mano muy fuerte en ese convenio, muy, muy fuerte, no permitiendo el avance. Realmente siendo trabajo muy fuerte para no permitir que haya una tendencia global a disminuir el uso de combustible. Provoca que el mercado poco a poco vaya moviéndose hacia el uso de estos fósiles para productos plásticos. Ahí los productores de petróleo, pues, crezcan otro mercado. ¿No? Bueno, pues tenemos la reunión en abril del 2024. Recuerden que teníamos que tener un convenio firmado a finales del 2024. Pues, ¿qué pasa? Un mes todavía de terror. La que sigue. Llega el INC5, que es en Busan, en la República de Corea, de noviembre a diciembre del 2024. O sea, tenemos que terminar de construir un convenio porque ese es el mandato. México, curiosamente, México lidera a un grupo de más de 90 países que impulsan un tratado global ambicioso y jurídicamente vinculante para eliminar la contaminación por plásticos. Y curiosamente, yo digo que también de la calle, o Furia de Spa. Yes. ¿En alguna botella? Creo que veo India. Sí, Sí, pero estaba frente y atrás. Hola, hola. Sí. Bueno, si quieren ir casi leyendo el texto, despido. Eliminar gradualmente los productos plásticos. Y está hablando de sustancias químicas. ¿De qué haces? Bueno, ahora sí como te digo, la que se pase. ¿Ya firmamos o no firmamos? No firmamos, ¿no?
Bueno, si se fijan, dice INC 5.1. Eso quiere decir que tuvimos otros 5 puntos. Bueno, pues teníamos que terminar en ese fin de año. Eso no sucede. En la gran desesperación, nos reunimos en agosto del 2025, habiendo retrabajado todo un texto. Primero se parte de un texto, ¿no? De un primer texto, después se va construyendo un texto y que habla tan la desesperación por terminar de redactar ese convenio que al presentarse a la reunión IEC segunda redacción, misma que nunca había sido discutida. ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Entonces, los países que habían trabajado junto con México para tener un convenio bastante estricto que realmente fuera hacia resolver la problemática, pues se borró y se presenta esto. Por supuesto que las discusiones fueron absolutamente feroces y se descarrila todo el proceso. Como si el presidente del comité negociador que aquí se va con su botellita. Se va, ya no puede con la presión. Y se vuelve al draft 0. ¿Qué quiere decir? Que los países convencidos de que se requería tener un tratado fortalecido para realmente entender la problemática, dicen, no aceptamos esta segunda propuesta de texto. No la tenemos, preferimos no tener un convenio a tener un mal convenio. Entonces se vuelve al punto 0, después de haber trabajado intensísimamente 2 años, no, 3 años. Hay una reunión en febrero de este año en Ginebra, un documento, simplemente es para decir, necesitamos un nuevo presidente y unas nuevas previas para volver a empezar. Y ahí estamos. Creo que pocos convenios a nivel global usado esta polémica tan grande, porque los intereses verdaderamente son enormes a nivel mundial. La que sigue. Bueno, si quieren saber más del tema, IP es esta organización internacional a la que pertenecemos, hizo una página donde tiene muchísimos material que pueden acceder. Y esto es la respuesta, un poco la respuesta a lo que estamos viendo en las playas y a lo que movió a Fabián a hacer estas fabulosas cosas. Entonces, a nivel global, hay una fuerza muy grande para pretender empezar a solucionar esta problemática, pero por otro lado, también hay una fuerza muy grande que está tratando de evitar. Entonces, ahí estamos. No sé si de todas esas facetas quiera comentar algo más, si les surge alguna duda. ¿Hubo que hablar de qué países Claro, es inhambre? por supuesto. Imagina. ¿Con quién empezamos? Sí, ¿y con quiénes seguimos? Israel. Puede ser Israel. Todos. Eso, claro. Pero aquí hay una dicotomía muy interesante, porque al mismo tiempo que está sucediendo esto, en la Cámara de Diputados y Senadores están discutiendo una ley de economía circular que lo con todo el poder empresarial para hacer una ley verdaderamente absurda que aquí beneficie a la industria. Entonces, México va a nivel internacional a proponer un tratado fortalecido y en nuestra propia Cámara de Diputados y Senadores estamos teniendo una crisis. Si no se nada. Así estamos y no somos la excepción, eso está pasando en todo el mundo. ¿Cuál es el ¿Cuál es la intención de esa ley? Pues la intención es fortalecer el reciclaje y no solo eso, querer solucionar
la problemática de los residuos a través del reciclaje, por un lado, y por el otro lado, a través de la incineración de residuos, que es algo que ya se está abriendo la puerta y ya se está abriendo la puerta a producir más, ¿no? El tema con el reciclaje de los plásticos, aunque aparentemente, bueno, nosotros tenemos un centro de paso, pero aunque aparentemente parecía ser una solución, una buena solución, no lo es, porque muchos plásticos no se pueden reciclar. Y como ya hemos dicho, tenemos 16,000 químicos conocidos en los plásticos, que al reciclarse, muchos de estos químicos son altamente tóxicos. Entonces, al reciclarse, estamos generando muchísima toxicidad. Furanos que son los tóxicos más tóxicos del mundo. Entonces, ni el reciclaje ni la incineración son la solución. Eso está clarísimo, está muy estudiado y realmente si no se enfoca el esfuerzo en reducir la producción, no vamos a salir. Pero el enfoque de la ley de economía circular es fomentar el reciclaje y la incineración. Y ahora hay unas propuestas de técnicas para volver a hacer que usa en esta tecnología. Es más alta, el gasto energético es más alto que el beneficio que quedaría, volviendo este plástico a su estado, digamos, anterior al plástico. Entonces, estas soluciones son verdaderamente ridículas, le estamos dando la vuelta al tema con los mayades sin resolver absolutamente. Y las soluciones que se plantean como reales, pues, ahí no consisten servir. Hay unas iniciativas, yo siempre tengo rescatable o interesante a nivel estatal o local. A ver, voy a repetir para los que están en línea, que si hay una iniciativa local o estatal. No viene sino de gobierno. Sí, pues, estuvo en el gobierno del estado, hubo una ley que pasó para prohibir los plásticos de un solo uso. ¿Y qué le pasó? Pues nada pasó. Porque la industria a nivel general interpuso una demanda de amparo diciendo que eso solo se podía regular a nivel federal. Entonces, con la iniciativa de ley de CUAC, dando fías a todos los niveles, para que eso no suceda. Porque la industria plástica es muy fuerte. Y atrás está la industria. Nada más, como algo cierto de plástico, pues, ¿qué es plástico? Pues, supongo, mata de coca, ser, tú desechas que va a basurero, así como todo, y recuperarla a costa del país. La vapi, volverle, crear los demás, ¿no? Bola, sí, muchas veces se dicen que hago las ciudades, pero aún no está que me lugas, porque yo imagino que cada sobre. Si bien vas a ver más avanzado que puede haber, son las cosas. Algunas ciudades, yo tiene que ser Nueva York, tenemos algunos países que responsabilizan a las empresas para que hoy recuperen la granada del plástico de polo. Aquí en México, las empresas que lo hacen no lo hacen por el negocio pudiera ser que en algunos plásticos sea más barata resina virgen, ya, resina con la medida de los plásticos no es así, cuando tú dices, no es solo esfuerzo de poderlo acomodar, ni ya te dar igual y te cagas. La manera mayor que tipo esta, muchísimo más cara, que se quiere estar abierto el petróleo y traer bien, ¿no? Entonces es una lucha con las empresas
autora, nosotros, quieren avanzar hacia eso. Ficción, es por un tema de vender, es por un tema legal, o a veces, y en muy pocas ocasiones, más se les siga. Porque más cara la cocina viene, entonces sigas empresas comienzan a hacer. Pero si el petróleo baja, dejando de basurero, no se paga, y así pasa con muchos otros sitios que te la pagan. Aquí en Jalisco hay una propuesta de promesa circular, pero si la gente le da, tuvo 3 eventos. Como estas son, había una primera vez con un circular muy grande, luego hubo una segunda vez con una circular que sí bajaban metas a las empresas. Si les decía, vas a recuperar el 30% de base mucho Chicago, allá me pasé a salir, y hace como 2 o 3 meses, publicaron el libro, pero quitaron todo lo que la recaba así, súper fácil. Y bueno, entonces, ahora, si un gobierno del estado y es una ley estricta, pues, si la ley federal lo permite, la estado. Es la pequeña conclusión, que las empresas, el igual, Para no dormir bien a las resoluciones, pues tenemos que escoger política pública, o si lo hacemos desde una posición personal y familiar, de disminuir en la medida de lo posible nuestro uso. ¿Sí? Y por eso en todas las actividades de CASACEN somos muy incisivos en tratar de eliminar el uso del plástico. Porque eso no hay que hacer. Y no se puede. Bueno, pues los invitamos a tomar un hotelito allá afuera y si cruzan el pasillo, está la sala Semitsky y ahí tenemos algunas fotos de trabajo de campo que hicieron. Y yo quiero agradecer a ustedes que hayan venido, a los que nos están escuchando en línea y también a ustedes que han hecho un trabajo extraordinario con este tema. Muchísimas gracias. Sophie, ¿puedo preguntar algo? Por último, aquí en Jalisco tienes como los datos de empresas comprometidas en la conciliación de insumos ecológicos, vasos, todo eso, que den un excelente precio. Porque nosotros desde el 2009 empezamos con Semades a hacer conciencia de todo esto. Y te acuerdas de los botes de basura anaranjado en el bla, que fue un boom y después se acabó. Y luego mucha gente dijo, y sí, por cierto, que los de la basura armaban de fila allá y los sanitarios los biodegradables, los no biodegradables, plásticos, y lo revolvían y seguía se destruyó mucho. Sí. Luego este tema ni lo pago de los precios, los insumos ecológicos, y mucha gente no suelta el tema de los plásticos y poco a poco va mirando, pues ya lo sabes, pues que nos cuesta decirles se caigan productos y envases de craft y todo ese rollo así, pero como ya tienen sus números muy sacados, ya no se les dispara pues los precios, ese ha sido como que otro tema. Entonces aquí debe haber ya una empresa que tenga ese tipo de productos, que tenga precios muy competitivos para que no se dispare tanto el producto final. Mira, la gran tragedia de los plásticos es que son baratos. Esa es la gran tragedia. Y si me voy un poco al tema de la teoría ambiental, si nosotros pusiéramos en el precio del plástico el costo ecológico del plástico, sería una teoría absolutamente más. ¿Cuál es el problema con los plásticos? Son tan variados porque cumplen funciones tan diversas que reciclarlos, o sea, se reciclan una mínima cantidad de los plásticos que existen y de esos solo algunos son reciclables y la mayoría no lo son. ¿Sí? Es un reto. Sí hay empresas que hacen productos que son plásticos biodegradables, porque ese es otro tema y tenemos que ver mucho rato en los plásticos degradables. Los plásticos biodegradables son totalmente diferentes. Los biodegradables son los que pudieran ayudar. Los degradables no nos ayudan porque hacen nanoplástico más propio. Porque son una mezcla de plástico normal y biodegradable. Nos mezclan y lo que hacen es que las cadenas de los biodegradables se rompen, pero los empaques se quedan. Simplemente se hacen chiquitos, no los vemos, parece que no existen, ¿no? Entonces, sí
definitivamente las soluciones deben de ser moverse a los plásticos biodegradables o hacia otro tipo de empaques, ¿no? Hay cartones, y cartones que a lo mejor pueden traer ceras. Otro tema muy importante sería reutilizar. O sea, ¿por qué no usamos frascos de vidrio que puedan ser utilizados una y otra y otra y otra vez? ¿Se acuerdan de la leche señor Rojo que nos llevaban a las casas en frascos de vidrio? Y luego regresábamos los frascos y nos daban frascos llenos. O sea, tenemos que regresar, tenemos que revisar a cómo vivíamos hace 50 años. Y ser muy creativos. Ya en Europa, por lo menos yo lo he visto en Alemania, estamos hablando de botellas de vino genéricas. Tú le pones la etiqueta al marco, pero ¿por qué tenemos que hacer 40 botellas diferentes si lo que vamos a poner es el vino? ¿Por qué no hacemos un único modelo de botella? Es si nosotros lo llevamos a la tienda, a los depósitos que tienen, esas mismas botellas se lavan y cualquier empresa pues puede que le usar. Simplemente le cambian la etiqueta. ¿No? ¿Por qué tenemos que tirar los botes de mayonesa cada vez que ya nos sacamos una mayonesa? Yo quisiera que nomás me vendieran el contenido, no el bote. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Sí teníamos una lista de empresas que vendían plásticos biodegradables, pero además otras opciones que no sean plásticos, que podemos actualizar, por supuesto, y hacérselas llegar. Pero lo que es importante es entender la profunda trascendencia de las decisiones que tomamos todos. Porque a nivel mundial pues, está difícil. Está difícil. La lucha es muy difícil. Y si no hay más preguntas con ese cierro, los invitamos a tomar algo allá afuera y a visitar la exposición. Y por supuesto, si tienen más preguntas aquí en corto, las contestamos con mucho gusto. Muchas gracias a los que están en línea y esperemos que hayamos luchado bien a pesar de los fans. Nadie se quiere salir de reggaetón. En el Sí. Sí.